Ok, pues vamos a iniciar con nuestra webinar del día de hoy. Ajá. Muy buenos días a todos. Me presento, soy Noemí Ramírez, soy parte del equipo de consultancy en Boyom IT. em, y el día de hoy vamos a revisar lo que es el módulo de gestión de proyectos. Ajá. El módulo de gestión de proyectos es un módulo adicional dentro de BEAS, ajá, así como el módulo de mantenimiento, el módulo de rendimiento empresarial, el módulo, lo que es el APS, etcétera. Este módulo principalmente está diseñado para su uso en lo que es la fabricación basada en proyecto. Ajá. En algunas industrias, no en todas, tenemos que no solamente se trabaja con la parte de manufactura, que es al final del día, yo tengo mi lista de materiales, mi ruta de trabajo, hago mi producción, entrego. Por así decirlo, es todo lo que hacemos. En algunas industrias se necesita controlar desde que hacemos lo que es el diseño y la cotización del proyecto, la fabricación tal cual del proyecto, ajá, y posteriormente lo que sería una instalación, el servicio que se pueda llegar a dar durante este proyecto, ajá. Este módulo justamente nos permite controlar todas estas tareas, todas estas actividades y sobre todo colocar lo que son presupuestos en cada una de las actividades o etapas. Esto nos va a permitir llevar un control más detallado y poder saber si ese proyecto al final del día fue rentable o no fue rentable. Eh, Dentro de lo que es este módulo, realmente se ofrece ahora sí que una potente gestión de proyectos. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver ya más que nada a nivel sistema. Ajá. eh, Porque podemos crear proyectos a nivel multinivel, ajá, dando la posibilidad de los seguimientos en fechas. De hecho, vamos a ver cómo podemos crear actividades, etcétera. Definición de presupuestos de gastos. Ajá. Estos presupuestos los podemos definir por lo que son las distintas actividades. Ajá. Esto nos va a permitir llevar justo ese control de lo que van a ser las compras de materiales, por ejemplo, en cuestiones de operaciones, los tiempos asignados y todo este tipo de información que a veces se nos llega a salir de las manos cuando no llevamos un control. Vamos a poder crear y relacionar lo que son transacciones de compra y venta directamente desde el proyecto. Esto nos va a permitir mantener una interrelación o una correlación entre todos estos módulos y toda la parte de gestión de la producción en BEAS también. Definición de hitos justamente dentro del proyecto que van a marcar fechas importantes, ya sea de inicio o finalización de etapas. Esto es a veces muy importante porque puede llegar a ser etapas para autorización, etapas para facturación, etapas para cobro, donde tenemos que poner cierto enfoque y cierto énfasis. Y esto al final del día nos va a poder permitir calcular lo que son los costos reales de los proyectos. Ajá. Una de las cuestiones aquí importantes es que cuando creamos el módulo cuando utilizamos el módulo de proyectos y creamos el proyecto se crea directamente también dentro de Business One. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo mi proyecto en BEAS, ajá. El proyecto en Business One también es creado dentro de la parte financiera y esto nos va a permitir poder utilizar no solo los reportes y toda esta gestión que tenemos en BEAL para poder llevar el seguimiento, sino dentro del lado de SAP nos va a permitir utilizar lo que son los reportes financieros para poder revisar lo que es un estado de pérdidas y ganancias, por ejemplo, filtrado por proyecto y vamos a poder tener información más en tiempo y forma de lo que va a ser nuestro proyecto tal cual. Hay tres tareas importantes.
o 3 configuraciones básicas que vamos a revisar ya dentro del sistema. Ajá. Que tenemos que definir que lo que va a ser los tipos de costo. Los tipos de costo van a ser más que nada si son, por ejemplo, gastos administrativos, si van a ser gastos o costos para lo que va a ser producto, ajá, y entre otros, entre otras tareas, ajá. Vamos a también tener un catálogo de tareas. Si hacemos referencia a lo que es nuestro módulo de producción tal cual, es como si diéramos de alta lo que son nuestras operaciones. El catálogo de tareas es una correlativo a lo que va a ser nuestro catálogo de operaciones que tenemos dentro de la parte de BEAS en nuestra ruta de trabajo. Ajá. Y con esto lo que va a suceder es que vamos a poder crear nuestra plantilla de proyecto. ¿Para qué nos va a funcionar o para qué nos va a servir lo que va a ser la plantilla de proyecto? Justamente para que podamos tener un predeterminado o un esquema precargado y no tengamos que crear el proyecto manualmente. Entonces ya vamos a tener tareas predefinidas, etapas predefinidas y no necesitamos estarlas creando manualmente cada vez. Que lo podemos hacer o podemos modificarlo, sí lo podemos hacer. De hecho, ahorita lo vamos a ver dentro de lo que va a ser la presentación. Ajá. Y justamente vamos a poder revisar, como les decía, todo esto, todas las etapas que puedan ustedes llegar a definir, los avances, las tareas correlacionadas, etcétera. Vamos a revisar ahorita ya dentro de lo que es la demostración dentro del sistema, el cómo vamos a poder llevar a cabo todas estas tareas. Perfecto. Entonces, vamos a revisarlo. Ajá. Como les comenté, tenemos 3 configuraciones básicas que tenemos que realizar antes de poder utilizar lo que es nuestro módulo de gestión de proyectos. Em, Dentro de estas definiciones básicas estaba lo que eran los tipos de costo de proyecto. Ajá. Estos tipos de costo son los que nosotros vamos a poder llegar a definir. Ajá. Ustedes pueden definir distintos tipos. Por ejemplo, yo tengo aquí definidos costos administrativos que pudiéramos llegar a tener. Ajá. Estos costos administrativos, nosotros definimos en qué documentos los vamos a tomar en cuenta, ajá, en qué parametrizaciones también. Y si ustedes quieren, hasta le pueden llegar a asignar cierto centro de costos específico eh, que ustedes quisieran llevar a cabo. Por ejemplo, aquí tengo otro que pudiera ser los costos externos. Si tenemos operaciones tercerizadas, ajá, podemos estar manejando estos costos externos y llevar un control de todos estos costos adicionales que van a pagarse a un tercero. Se puede definir lo que va a ser presupuesto y se va a definir dentro de lo que es la plantilla del proyecto, por ejemplo. Entonces, lo primero es definir justo nuestros tipos de costo que vamos a manejar, ¿vale? Lo siguiente que se define justamente es nuestro catálogo de tareas. Como les decía, el catálogo de tareas es lo relativo a mi catálogo de operaciones, donde en mi catálogo de operaciones digo, este es mi paso 1, este es mi paso 2, etcétera. Entonces, aquí justamente son las distintas tareas o distintas etapas que yo puedo llegar a tener. Y por último, podemos definir lo que son plantillas de proyecto. Ajá. Es donde vamos a hacer la relación entre mis tipos de costo y mis catálogos de tareas. Ajá. Aquí tengo, por ejemplo, 2. Vamos a ver este de diseño y construcción. Ustedes aquí definen el artículo de tipo servicio. Ajá. Pueden definir una producción de tipo proyecto, justamente para poder también llevar el control. Y para todo lo que van a ser los anexos que ustedes estén ocupando, pueden definir una ruta en particular. Ajá. Ahora, en cuestiones de las tareas, como les decía, ustedes definen lo que van a ser las tareas que se van a llevar a cabo dentro de lo que va a ser el proyecto. Y dentro de estas tareas, ustedes pueden llegar a definir en dónde las vamos a estar ocupando
para saber qué es lo que podemos llegar a relacionar. Por ejemplo, aquí tengo una tarea que es para cotización pedido, donde justamente le voy a poder relacionar un documento de ventas. Le voy a poder gestionar lo que son tiempos de proceso, porque quiero imputarle lo que me tarda en gestionar todo esto y le voy a gestionar actividades. Estas actividades son netamente las actividades de SAP. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, con personas que no tienen el módulo de proyectos y que necesitamos asignarle ciertas actividades, lo podemos llegar a hacer, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden llegar a asignar actividades eh, dentro de SAP sin la necesidad de tener la parte del módulo de proyectos como tal. Podemos definirle lo que son los elementos de costo. En términos generales, los elementos de costo nos sirven para poder clasificar lo que son los tiempos y para poder definir distintas cuentas contables. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedo yo aquí definir una cuenta en particular para poder gestionar todo lo que van a ser estos tiempos de proceso. Ajá. Y aquí es donde nosotros podemos definir un presupuesto. Por ejemplo, en el tipo de costo que habíamos definido previamente, yo le estoy diciendo que necesito definir un tiempo de proceso, eh, un tipo de costo de tiempo de proceso, donde mi presupuesto en este caso es de $200, ajá, y el máximo de días que yo estaría ocupando para esta actividad serían 2 días, tal cual. ¿Puedo yo llegar a asignarle algún otro? Claro que sí, pero normalmente se asigna uno o dependiendo de las más tareas que puedes llegar a tener. Otro, por ejemplo, tengo aquí lo que es mi compra de materiales. Ajá. Tengo algo similar, aquí tengo tiempo de proceso y aquí tengo lo que son las compras. Esto es para poder relacionar todo lo que van a ser la compra de mis materiales y todos esos materiales que esté comprando, materiales o servicios, porque no necesariamente tiene que ser una materia prima, también pueden llegar a ser servicios que yo esté llegando a imputar o algún artículo tipo servicio, donde todo eso se va a imputar en este apartado de presupuesto. Ajá, entonces ustedes aquí pueden definir esta tarea donde están manejando los tipos, los tiempos, etcétera. Ahora, ya una vez que definen esto, dentro de lo que es la parte de VEAS producción, tenemos justamente nuestro módulo de proyectos. Ajá. Este módulo de proyectos, vamos a tener el listado tal cual de los que hemos gestionado previamente y los que puede que tengamos en proceso, por ejemplo. Para poder crear uno nuevo, únicamente es clic derecho, insertar. ¿Qué tenemos que definir aquí? Tenemos que definir 3 cosas. El proyecto que estemos viendo, ajá, el cliente y la plantilla de proyecto que estemos ocupando. Lo que va a hacer justamente esto son 2 cosas. Me va a crear el proyecto en el módulo y me va a crear el proyecto financiero a nivel SAP, que era lo que les comentaba inicialmente. Entonces, ¿dónde está? Finanzas, proyectos, aquí está. Ajá, aquí tengo mi proyecto. ¿Ok? Entonces, voy a tener aquí el proyecto financiero, lo cual me va a permitir, por ejemplo, utilizar posteriormente los distintos reportes que tenemos en la parte de informes financieros filtrados por ejemplo, por proyecto. Y lo que está haciendo aquí con esto es que me está creando tal cual mi proyecto con las tareas que yo necesito realizar. Ajá, y todas las definiciones que haya hecho. Por ejemplo, en el caso de los presupuestos, de los distintos tipos que yo haya definido, me va a estar justamente colocando la información y poniendo cuánto es lo que tengo presupuestado, cuánto es lo que llevo reportado, tanto en días como en monto. Ajá. En el caso de actividades, si es que haya definido, me estarían apareciendo dentro de este lado. ¿Ok? Y adicional.
dentro del módulo de producción, me va a crear lo que es mi orden de trabajo del proyecto. ¿Para qué? Para que yo pueda también reportar lo que son los tiempos. Ajá. Hay en ciertas operaciones donde yo necesito reportar un tiempo para poder imputarlo en el costo del proyecto. Actividades normalmente administrativas que se puedan llegar a realizar. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi cotización y pedido. Si yo ya previamente gestioné lo que es mi cotización y pedido, yo desde aquí puedo crearla. Ajá. Esto es una. O si yo ya tengo, vamos a irnos a lo que es una cotización, empezando para hacer el flujo completo de SAP. Pueden ustedes asignar el proyecto y la actividad dentro de la cotización. Ajá, entonces aquí yo lo que estaría haciendo justamente es asignando lo que va a ser el proyecto. Y voy a tener aquí los distintos proyectos y las actividades donde yo los puedo correlacionar. Entonces aquí, por ejemplo, este proyecto que es el de cotización y pedido, lo selecciono. Aquí en este caso nada más actualizo. Doy aquí en OK. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí ya tengo la correlación a lo que es la cotización. Cuando esta cotización ustedes la conviertan ya en un pedido de venta, el mismo módulo de proyectos El mismo módulo de proyectos te va a llevar ese mapa de relaciones también. Ajá, entonces tengo aquí mi oferta, mi pedido, y si ese pedido posterior yo lo convierto en una factura, lo voy a también tener aquí. Ajá. Ahora, dentro de las distintas operaciones, yo le puedo también estar asignando, por ejemplo, si llegara a ser un producto que es más hecho a la medida y necesito relacionarle un configurador de productos o una configuración particular, también puedo ya sea realizarla o poder gestionarla. Ajá. Entonces, yo aquí puedo llegar a hacer esta tarea y relacionarla. Entonces, hacer una configuración en particular donde tenga las características que necesito en este caso, de una computadora que pudieran llegar a ser, de una máquina que estén produciendo de forma muy particular. Entonces, podemos estar haciendo la correlación de lo que va a ser nuestra configuración de proyectos. Aquí tengo un hito importante que es para la aprobación de materiales una vez que termine lo que es mi diseño. Ajá. Para lo que es la compra de materiales, como les decía, desde aquí nosotros podemos relacionar el documento o, en su caso, desde aquí nosotros también podemos definir lo que van a ser algunas actividades. Por ejemplo, para lo que es la validación de la lista de materiales, ustedes pueden llegar a decir, esta tarea va a ser de seguimiento y se la vamos a asignar a lo que va a ser el usuario de coordinación. Ajá. Es para este cliente y ya te hace la relación a lo que va a ser el proyecto, te pone aquí fechas, etcétera. Y lo que hacemos con esto es que desde SAP gestionamos y asignamos las actividades para que las personas correspondientes puedan llevar su seguimiento de estas actividades de validación de listas de materiales. Podemos poner algún anexo y aquí ya vamos a tener asignada justamente esta actividad que la tenemos ya de este lado. Si nos vamos del lado de ventas, ya voy a tener mis dos documentos, la cotización y la parte de ventas. Ajá. Entonces, desde aquí podemos estar gestionando los distintos documentos. Ahora, en el caso, por ejemplo, del pedido, si este pedido nosotros lo llegamos a convertir en una orden de fabricación,
Esta misma orden de fabricación también se va a relacionar al proyecto. Entonces, ahorita vamos a tener dos relaciones de órdenes de trabajo. La primera es para el seguimiento y la imputación de operaciones en el proyecto y el segundo va a ser para tal cual la fabricación del producto que nosotros necesitamos realizar. Ajá. Entonces, tengo aquí mi relación de mis dos tipos de órdenes de trabajo, la que es de tipo proyecto y en este caso la que es de tipo ventas, porque es aquí en este caso es un make to order. Tengo la orden de trabajo correspondiente que vamos a tener en esta parte de aquí. Digo, aquí tengo una plantilla para solamente ver mis proyectos. Si quiero ver todas mis órdenes de trabajo, voy a tener aquí mi orden por proyecto y mi orden de trabajo de producto relacionada también a lo que va a ser mi proyecto tal cual. Ajá. Entonces, tenemos aquí toda esta correlación que vamos a estar trabajando. Ahora, conforme nosotros vayamos asignando, vayamos creando lo que es la imputación de, por ejemplo, datos, ahorita voy a imputarle un gasto que pudiera ser cualquiera realmente. Vamos a utilizar este producto. No necesito como que más información. Sí, vamos a ponerle que son aquí $500. Las fechas. Y veamos. Vamos a ponerle uno de materiales también. A ver, espérenme porque... Listo. Ok. Aquí está. Listo. Ahí está. Es que el otro producto no lo tenía listo. Ok. Entonces, si esto lo convierto ya a una factura de proveedor, por ejemplo, tengo aquí mi información. Aquí, por ejemplo, puedo sincronizar la información. Ajá. Y te va a estar dando lo que son los datos. Ahora, déjenme mostrarles un, por ejemplo, proyecto donde ya estamos asignando y estamos gestionando lo que son los presupuestos contra el presupuesto reportado. Este, por ejemplo, tengo lo que son mis distintas actividades y tengo la parte de mis reportes. Ajá. Donde en material yo tenía un presupuesto de 800 y donde ya reporté un gasto de material de 2,968. En tiempos de proceso, estos tiempos de proceso pueden ser desde la parte de registro de actividades administrativas, ajá. Puede ser desde los tiempos de proceso de fabricación que también quiera yo imputarlos dentro de lo que va a ser la clasificación de mi presupuesto, ya tengo un excedente en lo que va a ser montos. En cuestiones de días, todavía estoy en tiempo, pero por ejemplo, aquí en la parte de compras, estoy prácticamente en la línea y en la parte de costos externos, en lo que es mi presupuesto, también estoy aquí en tiempo. Entonces, lo que te va marcando justamente toda esta información es para que puedas llevar y controlar cada uno de estos puntos. Ahora, es importante, como les decía, mencionar que todo esto ustedes lo van gestionando dentro de los distintos módulos, ya sea dentro de SAP o dentro de la parte de gestión de órdenes de trabajo. Ajá, reportando lo que son los tiempos, reportando lo que es el avance del producto.
el avance de la producción y cada uno de los movimientos o documentos que van seleccionando, vas gestionando. Se pueden crear los documentos directamente desde aquí o en su caso, como lo vimos, pueden ustedes tener los documentos en esta parte de SAP y desde esta parte de SAP estar gestionando o estar creando. Vamos a crear otra orden por separado. Y dentro de esta parte, ustedes pueden hacer la asignación del proyecto de forma, vamos a dejarlo así, de forma más manual. Entonces, esto les permite tener ahí este control y esta correlación de todo lo que son los documentos, llevar el control financiero en lo que van a hacer la parte de el proyecto, los presupuestos, cada una de las actividades y cada uno de los módulos que ustedes van a estar manejando. Llevando también los estatus y todo lo que va a ser. Ahora, una parte que es importante es que una vez que ustedes finalicen el proyecto dentro de BEAS, el proyecto dentro de SAP también queda finalizado y queda de alguna forma bloqueado. Ajá. Quiere decir que esto va a permitir eh, que otros usuarios no vayan a modificar los números que de alguna forma ya cerramos cuando finalizamos lo que es nuestro proyecto.